Buenos días, Clemen Gamboa de la Oficina de la Representación de FAO en Guatemala para comentarles la experiencia de Guatemala en implementación de las directrices voluntarias. Algo en contexto muy rápidamente, comentarles que somos un país que nos ubicamos en Centroamérica, con una población rural más del 50%, 50% somos mujeres, más del 40% o el 40% con los datos últimos oficiales del 2011 sufren una situación de pobreza reflejada y muy vulnerable para las mujeres y mujeres indígenas esta situación. El contexto agrario, pues somos el quinto país de Latinoamérica con mayor desigualdad, con un índice de Gini de 0.84. Les muestro los diferentes censos agropecuarios, el último del 2003, donde se refleja esta situación, que el 98.14% de la población posee el 43.41% de la tierra. El índice de conflictividad es alto, sobre todo en la zona norte del país. En alguna referencia la hizo la compañera Josefa, que no la veo por aquí, de la parte del Polo Chic, pertenece a esta zona en rojo. Hasta el momento se han identificado 1.300 territorios o tierras comunales que representan el 15% del territorio nacional. La institucionalidad agraria que hoy tenemos tiene su origen en los acuerdos de paz firmados en 1996, donde la Secretaría de Asuntos Agrarios es el ente rector de la política agraria. Sin embargo, las otras dos instituciones más preponderantes tienen creación por ley, no así la Secretaría de Asuntos Agrarios. A raíz de los acuerdos de paz también se prioriza el abordaje del tema del desarrollo rural. Sin embargo, es hasta el 2009, los acuerdos de paz se firman en 1996, que se logra la aprobación de una política nacional de desarrollo rural integral, PENDRI, donde tiene una alta participación e incidencia el sector de sociedad civil, las organizaciones campesinas e indígenas. No se lee, pero la parte de abajo de la política están como signatarias todas estas organizaciones, y a partir de esta política se priorizan 11 políticas sectoriales a ser formuladas o reformuladas, entre ellas la política agraria. Es entonces en el 2013 cuando el gobierno de Guatemala solicita asistencia técnica a la FAO para conocer las directrices voluntarias y que sean uno de los elementos para su formulación y lograr que esta política fuera un acuerdo gubernativo. Es ahí donde tenemos en agosto del 2013 la primera misión de asistencia técnica, donde se define cuáles serán los pasos a seguir, estableciendo jornadas de capacitación a actores claves y posteriormente ampliando estas capacitaciones a diferentes sectores. Se tuvo en noviembre de 2003 jornadas con 8 diferentes sectores, entre ellos el sector campesino, si bien con líderes específicamente, y un proceso de consulta sobre qué elementos de las directrices voluntarias debían contemplarse en esta política. FAO es responsable de sistematizar, recopilar los elementos generados en las consultas e incorporarlos en una propuesta que se le llamó Documento Cero, que es entregado al gobierno, y la política fue aprobada en octubre del 2004, y a partir de, bueno, aquí les muestro unas fotografías de los procesos. A partir de las consultas se incorporan a la política agraria temas de las directrices en 4 ejes, siendo estos el acceso a la tierra, la resolución de conflictos, la certeza jurídica y el acceso a otros activos. No podemos decir que el documento que entregamos como documento cero está al 100% en la política, pero hemos revisado que el 80% de lo que indicaron en las consultas fue incorporado. Lo más relevante que puedo presentar en este momento por cuestión de tiempo son los principios. Los principios de las directrices voluntarias
en su mayoría fueron incorporados como principios en la política agraria de Guatemala. Nosotros pensábamos que en ese momento habíamos terminado, digamos, un proceso de asistencia técnica. Sin embargo, en noviembre de 2014, el gobierno solicita que les apoyemos técnicamente para elaborar el plan de implementación y socializar tanto la política como las directrices voluntarias. El plan de implementación tiene 4 elementos fundamentales que selecciona los resultados y los productos, o sea, de las estrategias y los instrumentos que establece la política. Se hace una priorización de resultados, se delimita territorialmente según criterios con un fundamento metodológico que nos apoyó Flaxo a realizar. Se establecen las fases de la implementación y se hace una propuesta para adecuar la institucionalidad. Aquí quiero resaltar la importancia que tanto la política como el plan promueven la creación de un Consejo de Auditoría y Participación Social conformado por sociedad civil, o debe ser conformado de sociedad civil y actuar de forma independiente. También hemos trabajado con sociedad civil, 8 organizaciones de sociedad civil. Específicamente el vínculo con estas organizaciones es la Fundación Guillermo Toriello, no veo a nadie por acá hoy, con quienes hemos trabajado en capacitar a 260 personas de organizaciones de base de la sociedad civil y que caractericen 8 casos, o cada organización ha caracterizado un caso para poder definir cómo esos casos deben de verse a la luz de las directrices voluntarias y buscar soluciones para proponer al gobierno. En este momento en que estamos, porque decir que hemos implementado las directrices voluntarias no sería una afirmación correcta. Hemos empezado un proceso y el proceso se empezó con la reformulación de una política agraria que está en el marco del desarrollo rural establecido como una prioridad de nuestros acuerdos de paz. Les he colocado digamos, solo para decirlo ilustrativamente, no lo voy a leer todo, es que de las estrategias de la política agraria estamos tomando y priorizando acciones territoriales para desarrollar experiencias a la luz de las directrices para que sean incorporados en estos instrumentos. Tenemos, por ejemplo, el instrumento de acceso a la tierra. Nosotros tenemos un fondo de tierras por ley que existe en 1999, pero debe ser revisado a la luz de las directrices. O sea, ese es un instrumento que se creó antes de las directrices. Ahora es momento de debatir a la luz de las directrices cómo debe de cambiar las formas de acceso a la tierra. Por ponerles un ejemplo, en el eje 2 de resolución de conflictos estamos priorizando, no podemos empezar por todos, entonces priorizamos trabajar la parte de gobernanza en tierras comunales, específicamente fortaleciendo la parte de cómo se resuelven los conflictos luego de que es reconocida la tierra comunal. Guatemala no tiene un instrumento de legalizar la tierra comunal, tiene un instrumento a partir de su ley de catastro de reconocerlas administrativamente. Luego en la parte de certeza jurídica, bueno, también estamos trabajando en documentar todos esos procesos de reconocimiento de tierras comunales y para poder proponer avanzar en la parte de legalizar. Decirles que para nosotros es muy importante resaltar la voluntad política expresada por el gobierno en solicitar la asistencia técnica. No creemos que digamos, haber empezado sin esta solicitud hubiera sido posible. Consideramos que la política agraria necesita instrumentos tamizados por las directrices voluntarias, se necesita una observación constante de parte
sociedad civil para tanto la implementación de la política agraria, que no es el único instrumento de aplicar las directrices voluntarias, porque las directrices voluntarias es un abanico de prácticas aceptables por todos que pueden ser incorporados en diferentes instrumentos normativos. Nosotros hemos empezado por sin embargo no excluye otros que deben de generarse y otros programas que deben establecerse a la luz de las directrices. La búsqueda de aliados es otro aspecto fundamental, tanto la academia, el sector privado y la cooperación internacional. Estamos conscientes que es un instrumento voluntario, pero llamamos a la legitimidad de este instrumento. No es un instrumento de la FAO en sí. La FAO tiene un rol facilitador, pero no es un instrumento de nosotros, porque es un instrumento que se generó en consenso, con unas jornadas de diálogo y que al final tiene un proceso legítimo. Para terminar, les quiero compartir un video. En Guatemala la situación de la tierra es conflictiva y desigual. El 92% de los pequeños productores ocupan el 22% de la tierra, mientras que el 2% de los productores comerciales ocupan el 57%. Los problemas de inseguridad alimentaria y pobreza que afecta a los países centroamericanos tienen sus raíces en la falta de reconocimiento de los derechos legítimos de tenencia, especialmente las tierras comunales y los territorios indígenas. Las inversiones rurales actuales se realizan en condiciones que despojan a las familias y a las comunidades campesinas indígenas de su tierra. Violentan los derechos humanos de la población local, particularmente de estas comunidades, y las hacen más vulnerables en términos alimentarios y ambientales. El tener seguridad y certeza jurídica sobre la tierra es fundamental, en tanto que no basta poseer la tierra, sino es necesario utilizarla como recurso para el desarrollo rural. La conflictividad agraria en el país agudizó el conflicto armado interno finalizado con los acuerdos de paz en 1996. Sin embargo, los conflictos agrarios aún persisten. En este contexto, el gobierno de Guatemala solicita a la FAO el acompañamiento y asistencia técnica para el fortalecimiento de la institucionalidad agraria mediante la aplicación de las directrices voluntarias de gobernanza responsable de la tierra. Las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, tienen por objetivo promover la gobernanza responsable con respecto a todas las formas de tenencia pública comunal indígena, consuetudinaria e informal. Existe un empoderamiento real del gobierno de Guatemala para la implementación de las directrices voluntarias de la gobernanza responsable de la tierra con el liderazgo de la Secretaría de Asuntos Agrarios, que se expresa en la formulación de la política agraria y su plan de implementación, que permite promover el ordenamiento y la gestión territorial para lograr un uso sostenible de los recursos naturales renovables. El acompañamiento y asistencia técnica para la reformulación de la política agraria inició en 2013, con un proceso de formación y diálogo con distintos sectores, un proceso incluyente como el que guió la elaboración de las directrices voluntarias de la gobernanza responsable de la tierra. En Guatemala existe una política nacional de desarrollo rural integral que es multidimensional. Una de las políticas sectoriales que la componen es la política agraria. Y el Gabinete de Desarrollo Rural decidió que para abordar la reformulación de la política agraria, el camino era las directrices voluntarias de gobernanza de la tierra. Los espacios promovidos por FAO para discusión y consenso permitieron establecer con claridad cuáles son las instituciones involucradas en la implementación de la política agraria y los roles de cada una de estas entidades. Como resultado de la asistencia técnica de la FAO, se elaboró la política agraria y el plan de implementación en el marco de las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, con la participación de diversas instituciones agrarias y actores del país, con el objeto de darle de esa manera una respuesta integral a la problemática agraria. El diálogo con distintos sectores recabó los elementos de las directrices voluntarias de la gobernanza de la tierra para incorporarse en la política agraria. Estas fueron consultadas y validadas y aprobadas por representantes de instituciones de gobierno, sector público, sector privado y sociedad civil, mundo académico,
y organismos de las Naciones Unidas. Consideramos que las directrices voluntarias de tenencia de la tierra pueden ayudar a que efectivamente la población indígena y rural tenga pleno reconocimiento a esos derechos de tenencia. Las ONGs hemos estudiado las directrices voluntarias y hemos generado una metodología propia para monitorear y promover su aplicación práctica. Es necesario fomentar programas que en el marco de la gobernanza responsable de la tierra permitan hacer uso del recurso de forma eficiente para generar mayor productividad. Guatemala fue el primer país de Latinoamérica en asumir oficialmente y aplicar las directrices voluntarias de gobernanza responsable con asistencia técnica de la FAO. El reto a partir de este proceso participativo será la implementación de esta política de forma integral y de largo plazo a la luz de las directrices. Muchas gracias. Muchas gracias, Clemen. Bueno.